buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 71ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor porque es bueno y porque es eterna su misericordia. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que, a mi modo de ver las cosas, este es un comentario muy personal, es una parte de la doctrina que tiene que ser como más fomentada dentro de los grupos de iglesia, dentro de las pastorales, porque vamos a hablar sobre la realidad del infierno. Por eso al programa del día de hoy le hemos llamado la condenación del infierno. Ustedes saben que nuestra iglesia en la actualidad está con muchos aires de inquietud por parte de mucha gente. Hay muchas corrientes de pensamiento, las redes sociales no colaboran en nada. Entonces hemos decidido tocar temas, como dice el Vaticano II, vamos a ayornarnos, vamos a ir a los orígenes, al fundamento. Y por eso vamos a hablar el día de hoy sobre la realidad dogmática del infierno. Y para eso, pues nos acompaña uno de los fundadores del programa, ¿verdad? El padre Nacho Garzón Cano, Josefino. El padre nos hizo el honor de estar en nuestros primeros, cuando comenzábamos el programa hace 3 años, padre. Buenos días, padre. Muy buenos días, Víctor. ¿Qué hay de nuevo? Alegre de tenerlo, padre. Yo feliz de la vida porque es como, no sé, dicen que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Así es. Sí, más sobre todo que el padre ha estado pues delicadito de salud. Pero este señor, ustedes lo recordarán, hizo como 60 cápsulas de San José. Hicimos un programa sobre Patris Corde, ¿se acuerda? Sí, el corazón de padre. Y hoy nos acompaña en su carácter de maestro para ayudarnos a entender las cuestiones del infierno. Ahora bien, el numeral 95 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que la revelación nos proviene a nosotros de 3 vertientes, ¿verdad? Una vertiente, creo yo que en orden de aparición, la primera vertiente es la sagrada tradición, ¿verdad? Que nos produce más adelante las Sagradas Escrituras, y en su organización aparece el Sagrado Magisterio, que son las 3 fuentes de la revelación. Y uno de los aspectos revelados por nuestro Señor es la realidad del infierno. Y como decía alguien por ahí, independientemente, padre, de la sensibilidad que el hombre moderno de hoy pueda tener, lo que ha sido revelado, revelado está. Así que la primera pregunta, padre, es: ¿el infierno, padre, es una realidad, es una ficción, es un cuento para asustar a los niños, es una herramienta política para mantener a la gente bajo dominio? ¿Qué es el infierno, padre? Indudablemente, Víctor, hemos caminado a lo largo de la fe tantos siglos y cada día nos vamos convenciendo más de que las verdades de la fe no son fantasías, son realidades. Y el infierno se presta a veces como para dudar, como para decir: Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, Dios es tan tierno, Dios es Padre, que ¿cómo va a ser posible que Él tenga una cosa de estas? Pero hay que comenzar a recordar que Dios innegablemente es sumamente misericordioso. Ya el Papa nos recalca mucho la misericordia de Dios y tuvimos el año de la misericordia. Pero Dios es juez. Y como juez, juzga lo bueno y juzga lo malo. Indudablemente que para lo bueno, Él tiene preparado un lugar de felicidad donde vamos o nos invita a gozar eternamente la alegría de estar con Él. Pero hay un lugar
donde Él acepta que estén los que no lo han profesado, los que no lo han querido, los que no han creído en Él, los que no han tenido esa confianza o ese apego al Dios creador de todos. El infierno se presta a veces para confusión. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas, los domingos generalmente usamos el credo más chiquito. Y el credo más chiquito nos dice, y nació por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos. Entonces, la gente nos dice, bueno, el infierno no debe ser tan malo, donde Jesús bajó, y ahí estuvo esperando el tiempo de la resurrección. Ahí comienza la confusión. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos del singular infierno y hablamos del plural infiernos. Me recuerdo muy bien, no sé si a ti también te tocó, pero allá por tercero de haber sido de primaria, que estudia uno el adjetivo, primero el artículo, segundo el sustantivo, tercero el adjetivo. Y nos enseñaban por allá los irregulares de el máximo, allá, ¿qué digo yo? De los que grande, mayor, máximo, pequeño, menor, mínimo, alto, superior, supremo, bajo, inferior, ínfimo. Ínfimo. Esa palabrita ínfimo, que es el superlativo, ¿ve? Se dice que está para señalar precisamente el infierno. Porque si tú recordarás, nuestros papás siempre nos decían, arriba está el cielo y abajo está el infierno. Nada más que no sabemos en qué posición debe estar la tierra para saber que allá está. Porque ahorita nos dicen allá arriba y al rato estamos al revés, ¿verdad? Pero bueno, era la forma de hacernos ubicar algo que nos enseñaba entonces mucho el catecismo, aquel catecismo que reinó por tanto tiempo, el catecismo de Ripalda, que entre las enseñanzas que ponía las postrimerías del hombre: cielo, purgatorio, infierno. Entonces, el infierno en singular, es una ubicación que nos presenta el pensamiento evangélico, y en concreto Jesús, para decirnos que es un lugar donde van los que no llenaron la cuota, los que no murieron en amistad con Dios, los que no creyeron en Él. Y me dirán, bueno, ¿para qué sirve el infierno? ¿O qué es el infierno? ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir, el infierno es el lugar donde van los que no quisieron estar cerca de Dios. La mayor felicidad que nosotros vamos a tener es estar con Dios. Lógico, si en la tierra mi comportamiento fue alejado de Dios y no me interesó, no me llamó la atención, no quise creer en Él, no lo reconocí, lógico, Dios dice, respeto tu voluntad, porque nos dio la libertad. Y entonces vas a estar en un lugar donde no me veas, donde no tengas ya contacto conmigo, donde ni yo te molesto ni tú me molestas. ¿Sí? Se cuenta una historia, padre, del santo cura de Ars, que él estaba así atendiendo gente cuando llegó una persona y le dijo, yo quisiera saber, le dijo, si mi familiar se salvó o no se salvó. La iglesia no tiene la potestad de decir quién está en el infierno y quién no. Se le ha dado, porque la iglesia construye, no destruye. Ni siquiera Judas Iscariote se puede decir que está en el infierno. No podemos nosotros afirmar algo que le corresponde al Señor. El santo cura de Ars solo se le quedó viendo y le dijo una frase que a la persona se le heló la sangre cuando le dijo. Él no sabía, nunca había visto a la persona de la que hablaban, pero dijo,
Lo único que yo te puedo decir, le dijo, es que él rechazó confesarse antes de morir. No dijo más. Entonces, la realidad del infierno, Padre, no es parte del imaginativo popular, sino que estamos hablando de un dogma de fe. Es así. ¿Y por qué dogma de fe? Lo encontramos en la Sagrada Escritura, en los Evangelios. Partes muy conocidas para todo el pueblo cristiano. Aquel pasaje que siempre les digo yo, a veces yo creo que cuando lo leen tienen ganas de arrancar esa hoja. Me refiero al capítulo 25 de San Mateo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque era forastero y me recibiste en tu casa, porque estaba desnudo y me vestiste, porque estaba enfermo y me visitaste, porque estaba en la cárcel y fuiste a verme. Ven, bendito de mi Padre, al reino que te tengo preparado. Porque no me diste, y entonces en negativo todo, no me vestiste, no me fuiste a ver, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Jesús habla muy claramente del fuego eterno. O bien, acuérdate, San Marcos, también por ahí, capítulo 13, si mi memoria no me falla, nos habla precisamente de la reconciliación, que dice, cuando vayas y tengas problemas con tu hermano, si lo llamas imbécil, debes de ser castigado. Si lo llamas malo, tienes que ir al tribunal. Pero si lo desprecias, si lo condenas, tienes que irte al fuego eterno. ¿Sí? Entonces Jesús en varias ocasiones tiene esas intervenciones de hablar del fuego eterno. Y aquí es donde hay algo muy interesante. Cuando hablamos del fuego eterno, indudablemente nosotros pensamos en el fuego que nos quema, o el fuego que nos ayuda a cocinar, para cocer las cosas. Entonces tenemos una noción de que el fuego es algo que termina. Y acuérdate, por ejemplo, que en el Sinaí, que andaba pastoreando Moisés, vio que las zarzas ardían y no se acababan. Y dijo, voy a ver qué es ese fenómeno. Y ahí comienza la historia de la relación de Moisés con Dios. Claro, a través del fuego. El fuego del que nos habla el Evangelio, no sabría yo cómo describirlo. ¿Por qué? Porque no destruye como nosotros. Nosotros ponemos un papel, ponemos un cartón, ponemos algo y aquello se acaba. Y el fuego del que nos habla Jesús en el Evangelio es un fuego que no destruye, que se mantiene. Es como el fuego, Padre, de la llama en la noche del cirio, que es un fuego que parece tener una cantidad limitada de energía, pero que a medida que uno lo va pasando a todos los hermanos, llega a crecer tanto que ilumina la iglesia. Es el misterio de tu criatura, el fuego, como le dicen a la hora de hacer esto. Entonces, antes de irnos a la pausa, a mí me parece adecuado hacer esta primera conclusión, Padre, y es que el infierno es una realidad de fe. Y no solamente es una realidad de fe, porque como decía el padre Jorge Loring, que Dios lo tenga en su gloria, decía, si tú no crees en el infierno, no te preocupes, le dice, cuando mueras, que te enteras. Así que para nosotros que somos creyentes, lo primero que tenemos que considerar como punto importante, y aquí vamos a ir enlazando ya con la doctrina social, Padre, porque ¿qué reflejo tiene esto dentro de la doctrina social? Pues mucho y muy importante, porque las actitudes de las personas van de acuerdo a sus creencias, y una de las creencias que hoy está como liberando a la gente a hacer lo que le dé su regalada gana es pensar que no existe esa cita
ineludible, inaplazable con el justo juez. Así que al regresar de la pausa vamos a hablar de cuáles, partiendo del hecho de que el infierno es una realidad de fe y que si no creen ustedes al morir todos, pues que nos enteramos, vamos a ver cuáles son las características peculiares, particulares de este lugar que solo está en la comprensión del hombre de manera muy, muy opaca, pero que es una realidad que pertenece al campo de lo divino. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito volvemos con todos ustedes. No se vayan. Gracias por continuar con su programa Al Pie de la Cruz. El día de hoy estamos tocando un tema delicado y por eso he traído a un peso pesado a mi querido amigo el padre Nacho Garzón Cano, Josefino, que nos está dando una cátedra de este tema que es dogma de fe. Padre, en la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, Dante de manera genial en la puerta del infierno coloca no solamente hace sus famosos círculos y todo, sino que pone un rótulo. Y en el rótulo que está en la puerta del infierno dice: pierda la esperanza todo aquel que entre aquí. Pierda la esperanza todo aquel que entre aquí. ¿Cómo es el infierno? ¿Cuáles son las características que lo identifican como infierno, pero desde la revelación, no desde la imaginaria popular, ¿verdad? Que nos vemos a una persona ahí dándole latigazos. No. Tenemos que ver realmente cuáles son las características fundamentales. Y la primera de las 4 características que la Iglesia nos presenta, Padre, es el castigo formal, llamémosle, del infierno, que es la lejanía de Dios. Yo creo que también tienen muy presente en la mente esa parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Cuando el pobre Lázaro va al reino de los cielos al morir, y el rico Epulón al morir va al infierno. Y entonces dice, levantando los ojos, el rico Epulón vio a Lázaro en el gozo eterno y le dijo: Señor, manda a Lázaro que aunque sea con la punta del dedo, con un poco de agua me moje la lengua. Respuesta de Dios: entre ustedes y nosotros hay una gran lejanía que nadie puede atravesar. Y ese es el primer signo de lo que está pasando en el infierno. Estoy lejos de Dios, donde ya no hay forma de acercarme, donde no hay forma de estar con Él, donde no hay forma de mantener una relación continua con Él si Él no lo permite. Ante esta realidad, y fíjate, en el infierno, este rico tiene buenos sentimientos. Señor, manda a Lázaro que al menos a mis hermanos les diga que cambien para que no vengan a este lugar. Tienen a Abraham, tienen a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, si no resucita un muerto no van a creer. ¿Te recuerdas? He ahí lo importante del infierno, porque nosotros nos pensamos y nos han metido que ante el fuego aquella gente está desesperada, está autodestruyéndose, está desesperanzada, y entonces el sufrimiento
no solamente es físico por el fuego, sino también hay un sufrimiento moral, hay un sentimiento, hay una destrucción muy personal. ¿Qué es lo que nosotros entendemos de una separación? Si tú trasladas esto en la vida real, ¿cuál es la realidad cuando tú estás alejado de un ser querido, el ser más querido tuyo? Y que sabes que ya no puedes volverlo a ver, o por la lejanía, o por tu situación física, ya no puedes volverlo a ver. Y lo recuerdas, y ansías, y tienes el deseo. Entonces, en el infierno podemos decir que también se piensa en Dios, por la parábola. Claro. Pero ya no puedo llegar a Él. Ahí es el sufrimiento, ahí es el dolor. ¿Por qué? Porque perdí todo mi tiempo en la vida sin hacer caso de lo que Dios me había anunciado. El reino de los cielos no solamente es para unos, es para todos. Pero el que busque, el que trabaje. Hablabas de esto precisamente, que la muerte, cuando yo muero en pecado, y ahí es donde también encontramos para mí una deficiencia dentro del creyente, el pecado. ¿A qué le llama el creyente pecado? ¿Verdad? Le llama a lo que Dios no me deja realizar, a lo que Dios coarta mi libertad y me prohíbe, a lo que Dios no quiere que yo disfrute. Y no es así. Al contrario, el pecado es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Tan es así que muchas veces no distinguimos, y cada uno de nosotros, y yo como sacerdote pues tengo esa experiencia diariamente de los que buscan la confesión, que muchas veces en la confesión digo todo menos los pecados. Digo lo que hicieron los demás, lo que hizo la suegra, lo que hizo el hijo, lo que hizo el vecino, lo que hizo el esposo, lo que hizo la esposa, y me acuerdo de todo, pero no digo lo que yo hice. Y sobre todo, a veces somos tan generalizados en todo que decimos, pues me acuso de que soy soberbio, y les digo yo, ¿y en qué mandamiento dice que no sea soberbio? Padre, pero es que yo no rezo. ¿Y en qué mandamiento dice que reces? Y comienzo por decirles, a ver, piensa en los mandamientos, porque en los mandamientos vas a encontrar lo que Dios te manda para salvarte. Y entonces ahí es donde tú tienes que entender, lo que Dios quiere es ayudarte a que te mantengas siempre en un camino de felicidad que te va conduciendo a la eterna, porque Dios nos ha creado para ser felices. Padre, de lo que usted me dice, podríamos ir sabiendo, conociendo cómo es el creyente, llamémoslo el creyente promedio, y ahí me anoto y vamos todos. Lo más dramático del infierno no es el fuego, ni el trincho, ni los latigazos, sino que lo más dramático es normalmente lo que menos asusta, porque a la gente lo que lo asusta es que lo vayan a hacer pasar un mal rato, pero la lejanía de Dios ya no aterra a mucha gente, y de hecho es tan terrible esta realidad que mucha gente ve la lejanía de Dios como una continuación de su misma vida, porque mucha gente vive en lejanía de Dios desde este momento, ¿verdad? Hay gente que como decía nuestro querido mártir luterano, Dietrich Bonhoeffer, que decía, et si Deus non danetur, gente que vive como que Dios no existe, y por lo tanto, si Dios no existe y no lo voy a ver en el infierno y no lo necesita ahora, ¿para qué lo voy a necesitar después? Entonces nos vamos a esa confusión entre lo que podríamos llamar esta pena
de la no vista de Dios con respecto a lo que algunos han llamado la pena de sentido, que es la pena de las cosas sensibles. Sí, sí. Indudablemente que hay algo que tú te pones a pensar. La gente piensa, fíjate, que el diablo está sentado en un sillón, a lo mejor con un ventilador, divertido con todos los que están sufriendo. Pues no, si el diablo también está condenado. Está sufriendo igual, ¿o peor? Y yo digo, precisamente en esa situación que el diablo tiene de que ya no se puede acercar a Dios, ya no puede mantener una relación de amor con Dios, ya no puede, entonces él quiere también conquistar para hacer sufrir a todos y así por lo menos dañar la obra de Dios. No para felicidad de él, no para tener más gente en el infierno, no para ganar más almas, no, lo hace para dañar el plan de salvación de Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos esa situación de que el diablo tiene ciertas apariencias de bondad, de niño bueno. No, no hay tal, no hay tal. El diablo también, como todos, está condenado y también está sufriendo. También fue arrojado al fuego eterno. Sí, y según recuerdo yo, el párrafo bíblico habla, cuando se habla del infierno, dice, el infierno dice preparado para Satanás y sus ángeles. En ningún momento habla de que el infierno ha sido preparado para ninguno de nosotros, Padre. ¿Verdad? Pero, como le digo, eso yo creo que es bien importante porque vamos a ir concluyendo este segundo segmento con eso es lo esencial del programa del día de hoy. La lejanía de Dios es el castigo formal del infierno. Ahora, ¿no hay castigo físico? Claro que sí. Y como nos dice el Padre, y como nos dicen algunos padres de la iglesia, como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, la misma Catalina de Siena, el fuego del infierno sí existe y es corpóreo, Padre. Claro. Claro que antes de que llegue el juicio final, estamos hablando de los espíritus en sufrimiento, pero el espíritu no es materia. Ahí vamos a comenzar para entender el fuego. El fuego nosotros lo tenemos para cosas materiales. Claro. Y aquí el fuego del infierno es un fuego para el espíritu. Por eso nos es tan difícil aceptar el infierno. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos no sabemos manejar esta verdad espiritual del alma, del espíritu, menos vamos a manejar las verdades que son de alegría para el espíritu o de dolor para el espíritu. Entonces, lo vemos igual. Lo vemos igual. Claro. Así que yo digo, Padre, que eso para mí me parece, este punto es bien importante, sobre todo en las pastorales, en los grupos de iglesia, recordarles eso, de que más que el dolor de atrición, ¿verdad? El estar ahí, hacer las cosas porque si no las hago me castigan, es mejor el dolor de contrición ahora que es tiempo de salvación, Padre. Claro. Entonces, no espere empezar a desear acercarse a Dios cuando el tiempo de salvación ya terminó. El tiempo oportuno es ahora. Ahora es que tenemos que acercarnos a Dios para que, amparados en su divina misericordia y en una solidaridad cristiana, ¿verdad?, que nace precisamente de nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por medio de la cual fluye la gracia divina, que es nuestro auxilio, podamos nosotros evitar ese castigo que es real. Es real. Así que nos vamos al corte con una frase de un doctor de la iglesia, San Alfonso María de Ligorio. Y él dice así. Y esto de San Alfonso condensa muy bien lo que el Padre nos ha dicho con tanta claridad. Decía, ni el fuego inextinguible, ni el pestilencial olor,
ni la compañía insoportable de los demonios y de los otros condenados, ni el lugar espantoso, ni el tormento de los sentidos corporales internos y externos, ni el gusano que no muere, roedor de la conciencia, ni el llanto y el crujir de dientes, ni las tinieblas exteriores, ni ninguna otra cosa, nada de lo que a usted le tiene tanto miedo, ni todas estas cosas juntas más unos $3 adicionales, nada de eso forman el infierno, sino el haber perdido a Dios. Así es. Así que ahorita nos vamos al corte y les dejamos con esa reflexión. Al Señor hay que buscarlo ahora que puede ser encontrado. Nos vamos, en un minutito regresamos con ustedes, no se vayan. Gracias por continuar con todos nosotros. Yo, cuando este señor me dijo que me iba a acompañar, yo brinqué porque yo le tengo un gran cariño al Padre y me enseña muchísimas cosas. Y este tema, Padre, es un tema muy delicado, ¿verdad? Que ha sido manipulado por las filosofías, por las ideologías dominantes. Nos han dado a entender que el infierno es aquí, que el infierno son los capitalistas con su capitalismo salvaje o los comunistas con sus doctrinas ateas. No, el infierno es un dogma de fe, es una realidad de fe y está enfocado en la realidad de Dios, ¿verdad? Y nosotros somos criaturas y nuestro sentido religioso nos impulsa a buscar al Señor ahora que puede ser encontrado. Ahora bien, Padre, es tanto lo que podemos hablar que me voy a concentrar en una pregunta. Y la pregunta es, ¿puede Dios, nuestro Padre eterno, en su infinita misericordia, perdonarle los pecados a alguien que no se arrepiente de sus pecados, especialmente en materia grave? Indudablemente que cuando me estás hablando del poder divino, es infinito. Y lo difícil de nosotros para aceptar el juicio de Dios es precisamente que no sabemos su comportamiento, no sabemos sus juicios. Las mismas Sagradas Escrituras nos hablan de que hay una protesta. ¿Por qué el que siempre ha vivido bien y falla al último se condena? ¿Y por qué el que siempre ha vivido mal, pero al último se arrepiente, se salva? Clarísimo lo encontramos, y ya viene cerquita el tiempo de Cuaresma y las lecturas van a recordarnos esos pasajes. Y Dios mismo dice, el justo se condenó por su injusticia final, y el injusto se salvó por su justicia final. Ahora, que Dios pueda proceder, no lo sabemos, porque digo, no tenemos los criterios de Dios, ni Dios se guía por los criterios humanos. Claro. En su poder está todo, nada más que yo te diría, en nuestra lógica, no es correcto pensar que si yo muero en pecado odiando a Dios, Dios me obliga a amarlo. Que me puede perdonar, pero si yo me voy al final odiando a Dios, entonces Dios me va a obligar a que lo ame. Y entonces caería por tierra la libertad que Dios le ha dado al ser humano. Esa es la clave, Padre, la libertad. La libertad. Fíjate que
con el vocabulario normal de la gente muchas veces dice, padre, es que mi casa es un infierno, vivimos como en un infierno, nadie se ama, nadie se quiere. Otros dicen, usted no ha pasado por esta enfermedad, que es un verdadero infierno. O sea, sí, esto me dice que la gente tiene un concepto de sufrimiento corpóreo, tiene un sentimiento de falta de amor, tiene un sentimiento de ausencia de felicidad. Exacto, sí. Pero eso mismo le puede servir al creyente para valorar el cielo que Dios nos tiene prometido. Y que eso le tiene que hacer pensar que si yo no lucho por este cielo, ¿qué va a pasar conmigo? Y aquí es donde aprovecho algo importante. El purgatorio también tiene fuego. Y alguien me decía, ¿a cuántos grados estará el fuego del infierno y a cuántos grados el fuego del purgatorio? Porque dice, uno está más infierno, el purgatorio no es infierno, pero yo creo que debe de ser más llevadero. Sí. Bueno, vuelvo a lo mismo, es nuestro concepto del fuego que nosotros conocemos, claro, y no conocemos ese fuego de Dios. De hecho, el trono de Dios es de fuego. Exacto, Él ha bajado rodeado de fuego. Rodeado de fuego. Al profeta Isaías le pone un carbón caliente en la boca. Que lo toman del fuego. Que lo toman del fuego del altar. Así es. En el capítulo 8 del Apocalipsis, los ángeles agarran incensarios y agarran fuego, carbones encendidos del fuego del altar, agarran las oraciones de los santos y las echan como incienso que sube como un olor agradable a Dios. Así es. Por lo tanto, y eso es bien importante, veamos que el infierno es una realidad de fe y por lo tanto no podemos aplicarle lógicas humanas, porque nos vamos a perder irremisiblemente, vamos a salir, dicen que no hay atajo bueno, padre. Pero es bien importante que veamos que la misericordia de Dios tampoco está destrozando su justicia, ¿verdad? Porque la justicia de Dios también usted no lo menciona, que es el justo juez, y Él no puede ir contra sus propias normas. Ahora, Él nos lo dice en su palabra, yo usaré de misericordia con quien yo quiera usarlo, y es lo que usted nos dice. Cada historia de cada persona es particular. Por lo tanto, tenemos que buscar al Señor de corazón, hoy que puede ser encontrado. Y fíjense qué interesante, y con esto voy a ir ya nada más definiendo por qué el tema es importante desde el punto de vista de la doctrina social. Y es porque eso también condiciona la acción de las personas hacia su entorno, hacia sí mismas, hacia Dios y hacia los demás. Porque no solamente es la relación con Dios, sino que es la relación con Dios a través de su actuación con el prójimo y a nivel social de su actuación como ciudadanos. Indudablemente que tenemos que recalcarle al pueblo que el infierno no es una cosa para aterrar, para angustiar, para meter miedo, para llenarnos de un terror. No es eso. El infierno nosotros lo tenemos que ver solamente como la alternativa que Dios ha hecho para aceptar nuestra voluntad de no querer tener relación con Él. Desgraciadamente, cuando nosotros no queremos tener esa relación con Dios, estamos renunciando a la felicidad. Estamos eligiendo el sufrimiento, el dolor, la pena. Pero porque nosotros queremos. Porque Dios, ¿qué más queremos con los sacramentos, en especial el sacramento de la penitencia? Si caí, me puedo levantar y pedir perdón, y Dios me vuelve a dejar en plena relación con Él. Jamás Dios va contando cuántas veces me ha perdonado,
Nosotros sí escuchamos, ya te perdoné 2 veces, ya te perdoné 4 veces. No has perdonado ni primera, has archivado. Ahí, yo siempre digo, no, eso no es perdonar, es archivar. En el momento en que me dices 4 veces no has querido perdonar, has archivado contra mí, ¿verdad? Pero vamos, el perdón es el olvido de la culpa, totalmente. Y entonces, Dios, ¿cuándo nos niega el perdón? Jamás. Jamás. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que la misericordia de Dios en la vida es continua. ¿Por qué? Porque yo estoy en posibilidades de pedirle al Señor perdón cualquier día, de cualquier falta. Dios no se fija ni en la cantidad de mis pecados, ni en la calidad de ellos. Ni en la calidad. Se fija en mi arrepentimiento. Y precisamente desde niños aprendimos examen de conciencia, dolor de los pecados y propósito de enmienda. ¿Por qué? Porque Dios quiere perdonarnos con la seguridad de que nosotros vamos a luchar para no volver a caer. Claro. Pero Él está dispuesto a levantarnos siempre que nosotros, caídos, le pedimos la mano y le pedimos perdón. Claro, el Señor en ese sentido nos pone a nuestro alcance todo lo necesario para salvarnos. Nos lo dice el numeral 14 de la Lumen Gentium, que dice que Dios ha depositado en su iglesia todas aquellas cosas que son necesarias para la salvación. Necesarias. Lo necesario no es mucho, ¿verdad? Empieza con una actitud propia. Ahora, el tiempo ya casi se nos acaba y le voy a pedir al Padre que nos haga un pequeño resumen de este tema que es gigante. Yo le dije al Padre, hagamos unos 500 programas, y me dijo, no, solo este. Bueno, pero Padre, San Agustín, y con esto me gustaría que nos haga una reflexión final. San Agustín dice, aquel que te creó sin tu ayuda, no te puede salvar sin tu ayuda. Así es. Y bueno, mira, para terminar, indudablemente que yo pienso en esto. ¿Por qué a San José la Iglesia lo llama el terror de los demonios? ¿Qué tiene San José que cause terror al demonio? Y lo sabemos, la obediencia. José es el hombre justo que supo darle a Dios lo que era de Dios. Y por eso tiene todo el poder que el Padre le entrega para recibir a su Hijo y para acompañarlo, para educarlo, para alimentarlo, para darle todo lo que necesitaba, prepararlo para la misión que tenía de salvación. Y este poder que José tiene sobre Jesús, y este poder que indudablemente tiene sobre María, es lo que el demonio no puede aceptar, porque sabe que está luchando contra un hombre fuerte y que no hay nada. Y por eso a San José lo ponemos como el patrono de la buena muerte. Y por eso invocamos a San José con los que están a punto de dejar el mundo, los moribundos. José es el abogado de los que se encuentran en agonía para prepararlos a ese encuentro con Dios. Así que, Padre, hay que promover la devoción a San José. Así es, muy acertada la proposición, y pido indudablemente al pueblo que no deje de amar a Dios. El amor de Dios es lo que nos hace a nosotros anhelar ese cielo donde Él está, porque queremos estar con Él. Y mientras nosotros tengamos en la mente la búsqueda de ese Dios que nos ha dicho, si me amas, guarda mis mandamientos, ahí tenemos nosotros la clave para mantenernos en ese amor divino. Y nos podemos encomendar siempre a ese gran protector nuestro, San José, y María, evidentemente,
que nos ayudan a mantener nuestra confianza en no anhelar nunca el perder la amistad, la relación y el amor con Dios. Así es. Gracias, Padre. Mire qué programa más hermoso. A mí me ha encantado, me ha tocado mucho. Y pues no me resta más que pedirle que nos dé su bendición, Padre. Y yo ya le dije, ¿verdad? Aquí yo voy a ver cómo hago incluso al Padre Coro, pues que al Padre Darío, pues le mando un gran saludo y mire, me lo voy a robar de vez en cuando. Así que, Padre, su bendición, por favor. Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y yo le agradezco a mi querido amigo, el Padre Nacho, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver, allá está en el Seminario Josefino y en la Iglesia La Sagrada Familia en la Colonia Centroamérica. Pues le agradezco, Padre, nuevamente que me haga el honor de acompañarme. Y a ustedes, pues recordarles que nuestra iglesia, pues depende de las ayudas financieras de Pueblo Fiel. Seamos generosos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos medios, con estos proyectos de evangelización, porque como vemos, la formación del pueblo cristiano, la educación en la fe es una prioridad de orden nacional, no solamente personal, sino que también nos ayudará más adelante a tener una mejor nación. Así que, bueno, no me resta más que agradecerles su fidelidad a nuestro programa y me despido pues pidiéndole al Señor que derrame bendiciones abundantes sobre nuestra patria, El Salvador, patria que tiene el enorme honor de llevar su santo nombre. Tengan todos ustedes muy buenos días.